Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Don Rodríguez, permíteme presentarte ante quienes aún no te conocen. Eres originalmente de Vigo, España, y hoy en día radicas en la ciudad de Nueva York. Actualmente ejerces como Tech Lead en IBM Quantum, luego de una década trabajando en roles de desarrollador frontend e incluso como cofundador de un estudio de videojuegos. Por tu labor, dedicación e impacto en la comunidad de desarrollo de software, en el año 2016 te fue otorgada la distinción GDE, la de Google Developer Expert en Web Technologies, que aún mantienes año tras año renovándola. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este episodio. Es un placer grandísimo tenerte por acá. Gracias, Alejandro. El placer es mío. Gracias por la invitación. Como el título del episodio menciona, la conversación de hoy va a tratar acerca del proceso de migración, pues a mudarte desde Galicia hacia Nueva York me interesa hacerte una serie de preguntas. Por ejemplo, podemos arrancar con ¿cuáles fueron los principales desafíos técnicos y culturales que enfrentaste a comenzar a trabajar en el sector tecnológico en Estados Unidos desde Estados Unidos? Supongo que juego ahí con un poco de ventaja en el sentido de que no hubo cambios muy grandes por el hecho de que yo ya llevaba años trabajando para este equipo desde España y nuestro equipo ya estaba bastante distribuido o está bastante distribuido. Entonces, en mi caso, el venir aquí, cosas que ha supuesto, pues, por ejemplo, el volver a la oficina, que yo antes trabajaba pues a remoto desde Galicia. Y ahora, aunque solo vaya un par de días o 3 a la semana, sí que visito una oficina. ¿Y qué más cosas? Pues podría decir que el horario un poco también. Aquí todo se hace más temprano que en España, o generalmente. Entonces, pues madrugo más, como más temprano. Aquí quizá a las 12 podemos, 12, 12 y media podemos estar comiendo cuando en Galicia pues es raro que comas antes de, no sé, la 1:30, 12. Pero bueno, en cuestiones de equipo y eso no hubo cambios drásticos por ese motivo, porque al final yo ya estaba trabajando para este equipo desde España. Y quizá en rutinas también, pues con el cambio horario, pues reuniones que yo solía tener pues más hacia el mediodía o hacia la tarde por horario español, como al final todo se rige un poco por aquí, por Nueva York, en mi caso, o en este equipo, vaya, pues ahora tengo las reuniones de mañana y más libre la tarde para trabajar cuando antes estaba más invertido. Pero bueno, eso diría que no hubo cambios muy, muy, muy significativos en ese aspecto. Que me preguntaba también cómo habías manejado la adaptación al idioma, diferencias culturales en el entorno laboral, incluso un entorno que puede que sea altamente competitivo comparado con las fases previas de desarrollo tuyo profesional. Pero si ya es un equipo con el que tenías una relación de trabajo de un tiempo, se hace mucho más suave toda esa culpa, sabe, de cambios, la migración como tal. Sí, desde luego. Por suerte viene bien porque ya el hacer un cambio de país conlleva muchas cosas. Entonces el poder aligerar algunas de ellas pues ayuda a que todo sea un poco más fácil, por decirlo de alguna manera. Y bueno, respecto al idioma, pues supongo que es algo que todavía estoy tratando de gestionar. He ido aprendiendo inglés sobre la marcha durante muchos años. No es que haya tenido ahí no sé cómo decirlo, unos estudios súper marcados para mejorar mi inglés. Ha sido más sobre la marcha. Y diría que incluso todavía a día de hoy, en muchos casos me supone un esfuerzo mental a mayores el pasar todo el día pues trabajando en inglés o todo el día hablando en Exacto. inglés. Terminas el día y terminas cansado porque no es mi idioma natal. Y Adón, entonces te tiene que haber sucedido lo mismo, ¿no? De que tienes fluidez en un entorno laboral, con nomenclaturas técnicas, con todo lo que tiene que ver con el proceso de las reuniones. Después vas al supermercado y tienes una dificultad grandísima a la hora de enfrentarte a la vida cotidiana del día a día. Sí, eso ahora, como al final ya llevo aquí un tiempo, me va pasando desde luego mucho menos, pero al principio sí, porque al final cosas súper cotidianas, pues yo qué sé, pues como desde ciertos alimentos de la compra que como no los
sueles utilizar en tu día a día, ni siquiera sabes cómo se llaman. Y llegas aquí y tienes que pues, ir aprendiendo muchas pequeñas palabras y mucho vocabulario que no tienes tan presente. Pero bueno, poquito a poco vas mejorando. Exacto, y al final terminas aprendiéndote palabras en inglés que jamás utilizaste en el Sí, país tuyo de procedencia y después cuando vas de visita o hablas con tu familia empieza a surgir esa especie de Spanglish que difiere muchísimo del Spanglish que puedas tener como sí, gallego o yo como sí, cubano y totalmente. entonces que logras logra emerger de ahí un nuevo lenguaje completamente distinto de que te vio partir de tu lugar de origen. Sí, totalmente, porque cuando aprendes una palabra nueva en un lenguaje que no es el tuyo, inconscientemente luego cuando quieres referirte a esa cosa, te sale más fácil o te sale antes el decirlo en ese idioma en el que lo has aprendido que en el tuyo propio. Entonces sí que empiezas a mezclar ahí palabras en un idioma que ya no es el tuyo. Sí, sí que ocurre un montón, desde luego. Y en cuanto a así más cosas laborales, quizá también lo que me sigue, no sé si decir molestando más o donde me veo así más afectado, es cuando a lo mejor pues tienes discusiones de trabajo para decidir cosas y en determinadas situaciones pues no el sentirte 100% cómodo para poder defender tu punto de vista porque pues eso, a lo mejor no te salen las palabras como te gustarían o no tienes esa, sí, esa fluidez o esa tranquilidad de hacerlo en tu propio idioma. Entonces ahí sí que quizá a día de hoy es donde todavía me sigue ahí fastidiando un poco. Pero bueno, con el tiempo cada vez pues te vas sintiendo más cómodo y más confiado. Eso te iba a mencionar, con los años todo eso se va normalizando, porque vas Exacto. teniendo más confianza en ti mismo, descubres más elementos culturales que no se dejaron ver desde un inicio y además logras tener mayor empatía con personas que no solo nacieron acá en Estados Unidos, sino que también provienen de muchas otras regiones geográficas, de muchos otros tipos de cultura en un entorno altamente diverso. Sí, desde luego, aquí hay, supongo que ya lo veía un poco antes a distancia, pero ahora estando aquí más, se ve más acentuado el hecho de encontrarte gente de muchos lugares geográficos. O a lo mejor que han nacido aquí, pero tienen culturas diferentes y, y sí que vas viendo pues como cada uno tiene sus formas de pensar, sus formas de comunicarse incluso y tienes que aprender un poco a gestionarlas y a entender que no, no todos vamos a hablar de la misma manera. Y es todo un proceso de aprendizaje también. ¿Y cómo es que se compara el ecosistema de desarrollo de software en la ciudad de Nueva York con el que ya conocías de tu vida profesional anterior? No solo con este equipo con el que estabas trabajando remoto, sino con entornos colaborativos en persona de la región de donde provienes. ¿Cuáles fueron las diferencias que encontraste en la forma de trabajar y también en las expectativas de los empleadores acá en Estados Unidos? Es cierto que yo estuve poco tiempo trabajando en España porque después de terminar unas prácticas breves que tuve al terminar los estudios, empecé a trabajar ya por una empresa extranjera, una empresa de San Francisco, y estuve, pues, no sé, un año o algo más de un año trabajando por allí. Entonces ya empecé trabajando para afuera. Y sí que se nota, pues, además era una startup, pues todo corría a prisa, todo había que hacerlo para ayer, y sí que el entorno era, no sé si decir competitivo porque todavía éramos pocos, pero sí muy rápido todo tenía que ser muy rápido. Y de noche, porque por la diferencia de horario, San Francisco está 3 horas más allá incluso de lo que Sí, está creo que Nueva eran York, nueve así que serían horas. como 9 horas, ¿no? Justo ahí sí que se hacía más complicado y en esa época sí que tenía que mover un poco los horarios de mi vida para poder cuadrarlos mejor, porque sí que cuando estando en Galicia trabajando para Nueva York, hay 6 horas, que ya es una diferencia generosa, pero es más fácil de gestionar. Con San Francisco sí que se complica un poco más. Pero bueno, después de trabajar en esa empresa también estuve un año más o menos trabajando en Madrid y cambios que noto es quizá el tamaño de los ecosistemas, sobre todo más en Vigo que en Madrid, desde luego, el ecosistema es como mucho más pequeño
Y en cambio la escala y diversidad que te encuentras aquí en Nueva York es mucho mayor en todos los aspectos. En Vigo quizá los proyectos eran más locales o más regionales o nacionales incluso, pero eran más comedidos y sobre todo las oportunidades quizá de colaboración con empresas o con gente internacional eran más limitadas. Aquí partes de la base de que aunque estés aquí, ya sea físicamente o no, las colaboraciones suelen ser internacionales ya de por sí, porque hay gente de todos lados. Entonces quizá diría eso, el volumen. Y eso también lo veo reflejado en las comunidades, ya no solo en el trabajo en sí, sino en las comunidades tech. Lo que podría notar aquí es que hay, pues es un volumen y frecuencia, por ejemplo, de eventos más. Hay más volumen de eventos y más empresas o más grupos organizando cosas. Pero sí que al menos en los que he ido participando poco a poco, el enfoque lo he notado más en negocio que lo que notaba en Vigo, por ejemplo. Porque bueno, en Madrid también vi bastante comunidad, pero en Vigo teníamos una comunidad o tenemos una comunidad bastante fuerte, una comunidad tech, con muchos grupos y era una comunidad como más familiar. Daba más pie pues, a conocerte, a saber quién estaba en cada grupo, te los ibas encontrando en diferentes eventos y los lazos, las relaciones eran diferentes. También el sentimiento de que se compartía mucho de manera desinteresada. Era pues gente que termina su trabajo y se va pues a las 6 de la tarde a un lugar a reunirse con gente que hace más o menos lo mismo y compartir. Aquí el sentimiento, al menos el mío, es que todo va más rápido y siempre esperas sacar algo. O la gente siempre espera sacar algo. Tú vas a un evento porque esperas, no sé, hacer negocios, conocer gente para luego hacer negocios. Hay un trasfondo detrás que yo antes muchas veces es que no lo veía porque creo que no lo había. Es simplemente disfrutar del momento y de compartir. Aquí parece que siempre hay cosas por detrás que ocurren. Exacto, eso también es una impresión que no solo a mí, sino a otras personas también que conozco le sucede con frecuencia cuando tienen que exponerse a este tipo de interacciones que surgen con ese trasfondo que estabas mencionando. Sí, 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 sí. Y entiendo que además Nueva York justo es una ciudad donde sí se hace mucho negocio y entonces aquí la gente es más competitiva en ese aspecto. El que no corre vuela, como quien dice. Cuando nos conocimos en persona estuvimos comentando un poco acerca de este tema que bueno, que terminó derivando en un episodio para compartir en Sí, angularidades que puede resultar beneficioso para cualquier desarrollador o desarrolladora de Angular o frontend que en algún punto de su carrera profesional se vea motivado para realizar este tipo de migración en persona hacia los Estados Unidos desde cualquier lugar donde provenga. Estuvimos conversando, Don, sobre cómo impacta la migración a oportunidades profesionales y el crecimiento dentro del sector tecnológico, más allá de los orígenes locales. ¿Qué sientes que desde tu punto de vista profesional, no solamente en el momento en el que decidiste hacerlo, sino con vistas a futuro, a largo plazo, tenga impacto dentro de lo que puedas lograr y continuar definiendo en tu carrera? diría que el impacto hasta ahora ha sido positivo, que al menos entiendo que cada caso es un mundo, pero al menos en mi caso y en nuestro equipo, aunque el equipo esté distribuido como tal, aquí no deja de estar pues, la sede principal, los headquarters de Research y de Quantum en concreto, y entonces es donde está el leadership. Al final se toman las decisiones. Entonces sí que estar aquí físicamente, al menos eso en mi caso, en mi equipo, sí hace que te enteres, incluso involuntariamente, que te enteres de más cosas, o a lo mejor de que te enteres de cosas antes, por conversaciones de pasillo, porque ves a unos, ves a otros, y al final terminas pues participando en más conversaciones que si estás detrás de una pantalla desde tu casa, no tienes lugar a esas conversaciones o a participar en esas decisiones, que quizá eso podría ser resuelto de otras maneras, pero al menos quizá en IBM o en IBM Quantum, al menos la forma de funcionar es la que es.
Y entonces eso da lugar a que conozcas más gente, incluso a que, y esto sí que entiendo que afecta a todos los aspectos, a que los lazos que generes sean más fuertes. No es lo mismo relaciones que puedas hacer únicamente por internet, que puedas llegar a hacer relaciones muy buenas. De hecho, yo tengo compañeros que sí, diría que o nunca o apenas nunca he visto en persona y tengo relaciones muy buenas, pero al final las relaciones que terminas haciendo cuando estás en persona, cuando pues a lo mejor terminas de trabajar y puedes ir a tomar algo, o aunque sea mismo en la oficina, pues que termines pues comiendo juntos con unos, con otros, los lazos que generas y las relaciones que generas son diferentes. Y eso al final yo creo que sí que afecta a cómo puedas ir incluso eso evolucionando en tu carrera, porque al final sí que estés en el trabajo en el que estés, las relaciones humanas marcan un peso bastante fuerte del devenir de tu carrera, probablemente. Entonces, el estar en el lugar donde ocurren las cosas, yo diría que sí que tiene un impacto fuerte. Al menos en empresas que, a pesar de que tengan equipos distribuidos, tienen centralizado un poco donde se toman las decisiones y donde ocurren las cosas. Diría que un poco sí. Sí, la comunicación es uno de los temas centrales a la hora de no solo continuar avanzando en la carrera profesional, sino de mantener un nivel bastante alto de rendimiento dentro de un entorno donde no seas tú la única persona que esté generando impacto, sino tengas que colaborar con otros seres humanos que también son Sí, parte integral de ese producto que se va a entregar o ese proyecto en el que se está trabajando. En tu sí. opinión, ¿qué otras habilidades, si pueden ser específicas de comunicación o de otros soft skills, como se conoce en inglés, habilidades estas que no son necesariamente técnicas, que consideras cruciales para un desarrollador o una desarrolladora, específicamente en el lado del frontend, que desee trabajar acá en los Estados Unidos? Pues a ver, apartando todo lo que son los conocimientos técnicos, pues quizá la comunicación de lo que estamos hablando ahora podría ser una de las habilidades principales. Y ya no solo en frontend, sino en cualquier rol. Sino al final el poder explicar, pues en el caso de frontend, los conceptos técnicos y colaborar con otros equipos. Al final, si eres frontend va a ser normal que colabores con equipos diversos, porque ya no solo vas a hablar con el propio equipo de frontend, sino pues con el equipo de diseño probablemente. Dependiendo de lo grande que sea el equipo, tendrás que trabajar incluso con producto y tener esas conversaciones de cómo y por qué hacer las cosas. La comunicación es súper importante para estar todos alineados y que las expectativas estén claras y que lo que se quiera entregar salga adelante, salga bien, vaya, y como se espera. Y relacionado con esto, pues supongo que también la capacidad de adaptarse al final en estos entornos, o quizá en el mío más acentuado porque pertenece un poco a la parte de research, de investigación. Entonces, el que tengas cambios ya no solo de prioridades, sino a veces incluso tecnológicos, pero el entorno al ser dinámico es que cambia todo el tiempo. Es muy normal que el roadmap vaya cambiando, que las prioridades vayan cambiando. Y cuando ya estás incluso pues, en entorno también competitivo, el saber adaptarte y ir fluyendo hacia donde crees que van las cosas, pues diría que también es importante. Comunicación y adaptación o adaptabilidad. Y luego, bueno, sí, no es una habilidad en sí misma, pero diría que incluso también ser buena persona. Al final, ya no solo trabajando, sino en la vida, vas cruzándote con muchas personas y se agradece, yo creo que en ambos sentidos, que la gente con la que trates sea buena. Claro. Eso es importantísimo, por supuesto. En tu caso, como mencionabas, la transición vino a través del mismo empleador, pero Sí, ¿recuerdas algún otro recurso adicional que te ayudaron en el crecimiento tuyo dentro de la industria acá en Estados Unidos, específicamente en el área de Nueva York? pues a ver, sí, es cierto que en mi caso el traslado fue a través de la empresa. Yo ya llevo un par de años, o bueno, más, trabajando desde España para esta empresa. Pero bueno, recursos.
siempre me gusta mencionar los Google Developer Groups, que son las comunidades de desarrollo de Google que tiene a lo largo de todo el mundo. En mi caso, cuando estaba terminando de estudiar, bueno, hice un ciclo formativo en España y cuando lo estaba terminando conocí el Google Developer Group de Vigo y después de unos meses o un año terminé incluso formando parte de la organización con el paso del tiempo. Y siempre me gusta mencionarlo porque durante muchos años fui conociendo a mucha gente interesante, que creo que de una manera u otra me han ido ayudando a llegar a donde estoy hoy, porque es como una pequeña red que vas generando y al final a través de unos conoces otros eventos, otras actividades, posiciones, no sé. Diría que sí. Y ya sea los Google Developer Groups en concreto, bueno, cualquier grupo de comunidad tech diría que, o muchos, no sé si cualquiera, pero muchos de ellos tienen ese espíritu de al final ayudar desinteresadamente y se generan cosas muy, muy bonitas dentro de estos grupos. De hecho, sin ir más lejos, nosotros nos conocimos en un Google I.O., que terminé yendo, si he hecho así como un poco la memoria, bueno, fui por formar parte del programa de GDs, de Google Developer Expert, pero supongo que también llegué al programa de Google Developer Expert por haber estado antes muchos años en los Google Developer Groups e ir conociendo gente y proyectos diferentes. O sea que diría que sí, las comunidades tech en general, yo creo que de manera directa o indirecta me han ayudado mucho en... Es una simbiosis. Sí, No importa si estás colaborando desde el punto de vista organizativo o ofreciendo conocimiento a través de charlas sí, técnicas o que sean más bien, de otros aspectos que no necesariamente técnicos, pero sí llega a un punto de convergencia que sí, tiene un resultado inesperado totalmente en la carrera profesional en el futuro. sí, totalmente. De hecho, ya incluso antes de mudarme definitivamente aquí, totalmente desvinculado, pero ya había estado un par de meses viviendo aquí en Nueva York con un programa de startups que estuve, pues no sé si fueron como unos 3 meses aquí más o menos, o algo menos de 3 meses. Y también son de esas cosas pues que al final conozco el programa porque a través de los GDGs conozco a alguien que conoce a alguien que lleva el programa y si no vas enlazando todos esos puntos, son cosas que a lo mejor no se hubieran dado de otra manera. Así mismo. Y esa era la razón por la que te hacía la pregunta, porque la manera en la que yo me enfrenté a esa transición hacia Estados Unidos y durante el proceso mío de crecimiento acá, lamentablemente en los primeros meses, difiere de cualquier otra historia que cuente otra persona, porque son años diferentes, regiones incluso diferentes. Y recuerdo que en mi caso fue pivotal ir a meetups en persona, Ujú. también conocer programas locales, tanto gubernamentales como organizaciones sin ánimos de lucro, incluso Sí, ONGs, que se enfocaban en el apoyo a inmigrantes con una profesión o algún tipo de habilidad técnica para poder guiarlos sobre cómo es el proceso de las entrevistas, cómo es la parte cultural para poder enfrentarse hacia los primeros pasos que vendrían siendo adoptar el modelo que se utiliza normalmente acá en estos países de Norteamérica. sí, sí, desde luego. De ahí supongo que también tuve un poco de suerte en dos aspectos. En uno que la empresa me ayuda a hacer esta transición y otro que, aunque no eran muchas personas, sí tenía un par de compañeros que ya estaban aquí. Entonces eso, aunque no fueran muchos, simplemente hecho de tener al menos una persona que te pueda ir guiando en ciertas cosas que tienes que ir haciendo cuando llegas aquí, también también es de muy agradecer. Porque al final Exacto. tú te mudas aquí y empiezas de cero en muchos aspectos y es abrumador el tener que llegar aquí, cosas que tenías normalizadas de las que ni siquiera tenías que pensar hasta ahora. No sé, desde pues poder ir al médico o la casa donde vives mismo. Si ya tenías un apartamento, vivieras donde vivieras,
el tener que llegar aquí, volver a tener que buscar un apartamento desde cero, eso, volver a gestionar, pues en este caso aquí se usan mucho los seguros médicos. Entonces, pues el ver cómo funcionan los seguros médicos, no sé, cosas más mundanas, como sacarte de nuevo, en mi caso, sacar otra vez el carnet de conducir, porque no se convalida y tienes que hacerlo de cero. No sé, y al final son cosas una detrás de otra de las que te tienes que preocupar otra vez cuando, cuando estando en mi ciudad natal estaban normalizadas y no eran preocupaciones que no existían. Entonces te has mudado y salen muchas preocupaciones debajo de las piedras y los primeros, no sé, 6 meses parece que las tareas, que las cosas que tienes que hacer no se acaban nunca. Porque es todo el rato, que si el visado, que si el seguro, que si el coche, que si el no sé qué. Muchas cosas, una detrás de otra, muchas cosas, y no se acaban. Que la parte emocionante es que es un proceso irrepetible. No vas a volver a pasar por, al menos por esta transición entre España y Estados Unidos, más nunca en tu vida. Ujú. Ya te Sí, adaptaste y no vas a poder regresar hacia atrás, hacia el momento en el que no sabías qué cosa era un seguro médico, o en el caso, por ejemplo, de provenir de un país de Latinoamérica que tiene menos desarrollo en otras áreas, por ejemplo, de donde yo provengo de Cuba, no sabe qué cosa es una tarjeta de crédito, ni una cuenta bancaria con las características que se tiene el lado de acá, ni siquiera sí, cómo bajarse de un autobús con una tecnología súper desarrollada comparado con lo que uno normalmente lidiaba en sí, la realidad de uno. Además de eso, es sí. aprender cómo comunicarse efectivamente con equipos de desarrollo que hablan un idioma diferente. Sí, son tantas barreras que al final uno Sí, termina disfrutando, porque no hay otra sí, forma. Hay que llegar de punto A a punto B de la manera más dinámica, más efectiva posible. sí, al final tienes que hacer por disfrutar el proceso, sino al final eres tú el que lo, eres tú el que lo vas a sufrir y ya que lo estás haciendo, pues al menos tratar de disfrutar el proceso. Y sí, el tema de tarjetas de crédito, cuentas bancarias y tal es otra cosa que incluso de España diverge o se diferencia mucho. Es el tema del credit score que existe aquí es un concepto que en España no se usa. Y entonces al final, pues sí, son una barrera detrás de otra que tienes que ir luchando y peleando. Y eso, parece que no se acaba nunca, pero bueno, después de meses parece que sí que te vas relajando y acomodando un poco más y disfrutando ya más de, pues, de la ciudad, de la gente y estar más tranquilo y poder disfrutar más de tu vida y de los tuyos, sin duda. Que esa Exactamente. es otra cosa que muchas veces dejas atrás. Al final, con una mudanza de esta, si no toda, pues gran parte de tu familia no viene contigo, desde luego. Entonces se hace también complicado tener a tu familia lejos y con momentos no, con horarios diferentes. Que al final las 6 horas de las que hablábamos antes desde Nueva York sí que son suficientes como para que se note que la comunicación ya no es la misma, estando a distancia y estando 6 horas. Pero bueno, pros y contras que te vas encontrando por el camino. Y menos mal que estamos acá en el siglo XXI donde hay una inmediatez en la comunicación, porque no me imagino haber hecho una travesía en barco de varias semanas y solamente poder tener la posibilidad de intercambiar correo postal. Incluso antes de que todo ese sistema de correo postal existiera, era como que Sí, ya uno abandona el lugar de origen y es muy raro que se pudiera regresar en un futuro a ver a las personas que debieron partir. Y Aldon, no quería dejar de preguntarte acerca de cuáles son tus reflexiones sobre la evolución del mercado laboral en el sector tecnológico en Estados Unidos desde que llegaste y cómo crees que seguirá cambiando en los próximos años. pues a ver, diría que no tengo una reflexión muy profunda sobre el tema. Cosas que he notado, pues quizá el mercado ha experimentado ahí como una rápida evolución por avances tecnológicos, inteligencia artificial y demás. Y también recientemente de estos últimos años, los significativos despidos que ha habido, las políticas de incluso de vuelta a la oficina más recientes, supongo que hace que el entorno tenga mayor incertidumbre por todas estas cosas. E incluso el cómo afecta a la vuelta a la oficina también, de compañeros incluso que antes solo
se preocupaban de trabajar en remoto y ahora en muchas compañías, sobre todo entiendo que marcado desde la pandemia y demás, cuando todo se empezó a hacer más remoto y ahora parece que se vuelve un poquito atrás y en muchas empresas tratar de volver más a la oficina. Y luego también el tema de la contratación. Supongo que ahora, después de tantos despidos y demás, el enfoque de la contratación es más cauteloso, diría. Sigue habiendo contratación, pero ya no tanta como antes, o parece que no tanta como antes. Y supongo que lo veo también para perfiles más junior. Es más complicado entrar ahora. No sé si una mezcla entre los despidos y también inteligencia artificial. Pero parece que entrar nuevo es un poco más difícil. No digo que imposible, ni mucho menos. Pero parece que sí que se complica un poco más. Y a futuro, pues supongo que todo vendrá marcado fuertemente por la inteligencia artificial, que seguirá ganando terreno y nos seguirá ayudando, yo creo, a evolucionar más rápido. Al final sirve como impulso y como acelerador de muchas cosas. Y mismo a nosotros como desarrolladores es una herramienta más, pero que nos ayuda a hacer las cosas más rápido y muchas veces hacerlas mejor. El tener esa ayuda, que yo lo veo siempre más como una ayuda y no como un sustitutivo, como lo puede ver mucha otra gente. Yo lo veo más como otra herramienta más que nos ayuda a ir más rápido, a ser más efectivos. Yo también soy bastante optimista sobre esta intersección de los seres humanos altamente calificados y la inteligencia artificial que está heredando de todo el conocimiento que ha podido procesar a través de estos modelos de lenguajes gigantescos, y no creo que vaya a haber una sustitución más allá de la que hemos visto, ¿sabe? Con un nivel altamente pronunciado, porque también está el interés de las personas, sí, las entidades que regulan los gobiernos y otra serie de instituciones que espero que puedan tomar decisiones que posiblemente no sean las mejores cuando uno lo mire desde el punto de vista retrospectivo, pero sí ayuden a canalizar cuál será la relación futura entre las instituciones, entre las compañías, las organizaciones de seres humanos y esta nueva tecnología que no tiene ningún tipo de precedente en la historia conocida de la humanidad. Sí, sí, es cierto. Entonces, Adón, antes de concluir el episodio, ¿hay algo que se nos haya quedado, algo que no hayamos mencionado durante la conversación sobre lo que quisieras comentar? Diría que no. No sé si hay algún punto más que pueda ser interesante para la gente que nos escucha, pero no se me ocurre nada. Agradecerte la invitación una vez más, por supuesto, pero no sé. No se me ocurre nada en concreto. Vaya. Volver a tocar el tema este dentro de 1, 2, 3 años más o menos, que pueden haber cambiado muchas cosas, no solamente en el mercado laboral, sino la forma, gracias posiblemente a la inteligencia artificial, de poder comunicarse con equipos altamente diversos que tengan unas diferencias bastante notables, y esa brecha de comunicación pueda reducirse gracias a la tecnología. Sí, esperemos que sí, desde luego. Entonces, Aldon, muchas gracias de nuevo por haber participado acá en esta Nada, pequeña gracias a ti. conversación que hemos sintetizado bastante, pero espero que podamos coincidir nuevamente en persona más adelante. Seguro que sí. Gracias, Alejandro. Bye, cuídate mucho. Chao. Bye. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.